les invito a participar ahora de la entrevista porque está con nosotros la doctora Magíster Graciela Maturano. ¿Cómo va, doctora? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. La veo un poco estresada. Sí, vamos a tocar un tema... Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del estrés. Es un tema, el gran mal de nuestras vidas, ¿no? Exactamente. El estrés. El problema y la causa de casi todas las enfermedades. Tal cual. Especialmente las crónicas. Tal cual. Yo hablaba recién, por ejemplo, cuando uno avanza, por ejemplo, con el tema de la gripe o alguna enfermedad, uno trata de curar la sensación de malestar y demás, pero no hace aquellas cosas que lo van a librar de futuras gripes o futuras enfermedades. Con el estrés no pasa lo mismo, ¿no? Es como que aquellos factores que son los que nos ponen en riesgo o cómo tomamos la vida son los que no modificamos. Exactamente, porque bueno, el estrés en realidad, el hecho de que desencadena el proceso de enfermedad es un estado en continuo. Tenga en cuenta que el síndrome general de adaptación, que es lo que desencadena el organismo para adaptarnos a un hecho de alarma, es un proceso rápido, desencadena en el organismo una serie de reacciones que permiten que ese cuerpo está listo para defenderse de ese daño que está por producir. Claro. Activa el sistema nervioso simpático, levanta la presión arterial, se produce una midriasis, se produce un estado de alarma que nos enciende todas las luces de nuestro cerebro para poder accionar ante esa situación que nos va a producir daño. Eso es un proceso, justamente un síndrome general, que va a hacer de que el organismo se prepare para defenderse de ese daño. Es corto, es un proceso nada más inmediato de defensa y termina cuando pasa el acto del daño en sí que va a recibir. Esto le pasa a todos los animales, o sea, todo el sistema, todos los seres que van a estar en acción para defenderse. Claro, es un organismo de defensa natural del organismo. Un síndrome general de adaptación, pero resulta que nosotros... Todo ese proceso del sistema nervioso, simpático, del sistema orgánico en sí que se prepara para la alarma, lo mantenemos en continuo. ¿Por qué? Porque el efecto que a nosotros nos va a producir daño es prácticamente un hecho mental, nos mantiene en un estado de alarma, nos mantiene en un estado continuo de preparación ante un hecho que en realidad no lo es. Claro. Que el daño no es un daño continuo, pero desde nuestro estado emocional, desde nuestro estado mental, mantenemos ese estado de miedo o de sensación de que algo nos pasa, que nos va a sacar del equilibrio y hace que esta situación de alarma se mantiene incontinuo. O sea que nunca vuelve a relajarse. Exactamente. Hay dos etapas. La primera dentro del estrés, o sea, la etapa en la cual usted está activado ese organismo, como le dije, una presión arterial alta, un sistema nervioso simpático activo, el cerebro alerta con todas las luces prendidas para poder reaccionar, hasta que luego se produce un agotamiento en donde ya llegamos a la enfermedad. Claro. Esto que pareciera ser que es parte natural del organismo, me imagino que el antídoto también debe ser algo casi tan natural como respirar. Exactamente, lo que pasa es que el antídoto sería, creo que una de las cosas más importantes que tiene el estrés es la toma de conciencia de que estoy en situación de estrés. Claro. Es lo que no nos pasa. El ser humano está en un constante aceleramiento, en un constante estado de activación, pero no toma conciencia de ese estado de activación. ¿Lo naturaliza? Claro, porque sucede que si usted tiene situaciones en las que tiene que resolver, hechos que tiene que resolver, se entiende que va a estar en un estado de estrés, que va a estar activado para resolver ese tipo de procesos. Sí. No podemos, en realidad podríamos evitarlo desde otra situación, pero bueno, hagamos de cuenta de que usted tiene varios hechos que realizar y debe estar en un estado activo. Lo importante es que usted esté consciente que está en un estado de estrés, que está en una situación en la cual está activado ese simpático, su sistema nervioso está en un grado máximo de
de activación, por lo tanto, busque los recursos que hagan que su organismo no gaste tanta energía, ni usted se mantenga en ese estado luego que pasen los hechos que lo han desencadenado, como por ejemplo tener que hacer una tarea específica en su trabajo, claro, o en alguna relación o situación en la cual usted deba estar alerta. Doctora, o sea que yo tengo que tener el control de la llave de luz, la que me dice alerta y no alerta cuando salgo, por ejemplo, del trabajo. O sea, lo que me pasa en el trabajo es una situación del trabajo, no lo tengo que trasladar a mi familia. Exactamente. O sea, yo tengo que desenchufarme de lo que me está pasando en las 8 horas de trabajo. Mire, yo creo que dentro de los recursos para poder entender cómo no enfermar y no estar en estado de estrés, lo primero es la toma de conciencia. Estar en un estado de conciencia de saber de que yo estoy en una situación límite, sea por lo que sea que me toque vivir, tanto sea en relaciones personales como en el laboral. Claro. Estando en esa situación, debo tener otro hecho, el manejo de las emociones. Debo tener claro que en esa situación yo no estoy lo más coherente para reaccionar, lo más lógica para reaccionar, por lo tanto debo tratar de mantener, por ejemplo, el silencio, no el confrontar. Es muy propio del estado de estrés el confrontamiento. Fíjese que una persona estresada tiene malas relaciones, tanto sea laborales como personales, que hacen a su dificultad de poder tomar una decisión desde un estado de claridad. Desde el punto de vista orgánico, un poco para poner un ejemplo de qué sucedería con ese cerebro que está con todas las luces prendidas, es como si prendiéramos todas las luces de la ciudad, pero en un momento se apagan, se queman todos los focos. Ese es el daño que sufre. El estrés se desencadena en el cerebro, pero el primer órgano que se daña es el cerebro. Una de las causas justamente de las enfermedades degenerativas, de las enfermedades demenciales y del Alzheimer, por ejemplo, es el estado de estrés en que viven las personas adultas, adultas jóvenes, que luego va a producir este estado de pérdida de memoria y deterioro en una adultez media, si no llegar a la vejez, porque hoy estamos teniendo Alzheimer a los 45 años. Claro. Doctora, pero aparte digo, no solamente estas cosas que son fundamentales de perder las capacidades cognitivas de nuestro cerebro, sino vivir en un estado de angustia, vivir con estas cosas, con dolores físicos que he provocado, digo, es un combo de cosas que nos autoprovocamos. Usted va a observar que lo que hablábamos del estrés laboral, el estrés laboral es el burnout, es una enfermedad laboral muy propia del trabajador que está en situación de estrés permanente. Está íntimamente relacionado con las enfermedades crónicas, claro, porque la lesión, hemos dicho que el simpático acelera la frecuencia cardíaca, levanta la presión arterial. Entonces, ¿quién no está con hipertensión arterial, con cardiopatías asociadas a los otros factores, claro, de riesgo en el que está sometido, como la alimentación, estilo de vida, hábitos, etcétera? Entonces, tenemos enfermedades degenerativas, como por ejemplo las enfermedades inmunológicas, por ejemplo, todo tipo de patologías reumatoideas, o también el lupus, por ejemplo, que están apareciendo muchísimo en esta época, se debe a que en estado de estrés el sistema inmunológico baja totalmente su acción. Usted primero lo deja descolocado en su lugar, porque él está preparado para la defensa de otra manera. Claro. Ese desequilibrio del sistema orgánico hace que el sistema inmunológico se sienta afectado. ¿Qué va a suceder? Que se van a producir enfermedades inmunológicas que son cada vez más frecuentes, y hoy tenemos ya afectados niños con ese tipo de patologías. Claro. Doctora, yo pensaba cuando hablábamos de todo esto, ¿no? Hay filosofías, hay ciencias milenarias que nos hablan de el acallar la mente, el de apagarla, de tranquilizarla como un sistema propio, para poder salir como una forma inmediata de esa situación. Usted sabe que la gran dueña de su vida es la mente. Si usted no la sabe controlar, si usted no la sabe cuidar, en que no ser esclavo de la mente, sino tenerla la mente como esclava, digamos, entre comillas, para dominada, por lo menos. Se entiende, el término es para eso, para que la mente, no todas las situaciones que desencadenan el estrés en la vida social son mentales.
es el producto de lo que yo genero. Por lo tanto, ¿cuál es la principal herramienta que usted va a tener? Es la toma de conciencia de esa situación. Claro. Saber que usted maneje sus emociones, sepa que su mente lo está manipulando y no deje que lo manipule. Claro. También hay herramientas dentro de las estructuras fisiológicas, dentro del sistema fisiológico que usted tiene y que es barato, accesible, que lo tiene todos los días, como por ejemplo la respiración. Usted va a observar que un método, digamos, si lo podemos llamar método, absolutamente práctico y lógico, es que usted está en una situación difícil, respire, pero una respiración consciente. Una respiración abdominal donde se oxigene, se calma. En ese momento, cuando usted concentra su mente en la respiración, solamente la respiración, dejó la mente de manejarlo. Claro. Porque usted la sacó del estado en que lo tiene, en ese hecho, póngale, a ver, le tocaron el auto, iba conduciendo y le rozaron el auto. ¿Qué es lo primero que hace? Bajarse, insultarlo y toda esa cosa que va a generar en usted la enfermedad. Claro. Al margen de que la relación que se va a producir social, como una pelea, etcétera, le va a llevar siempre cosas negativas hacia usted. ¿Qué sucede? En ese momento en donde usted debe aplicar desde lo fisiológico la respiración, ¿por qué? Porque activa el sistema parasimpático, el vago. Se llama vago justamente porque contrarresta la acción del simpático. El simpático es el que lo acelera, el que lo lleva, levanta la frecuencia, aumenta la frecuencia cardíaca, levanta la presión arterial, pone en inacción a los otros órganos para activarlo al cerebro. Usted respira para su estado de confrontación, digamos, y en ese momento pone en acción el parasimpático. ¿Qué hace el parasimpático? Baja la frecuencia cardíaca, baja esa presión arterial, se dilatan los pulmones, se oxigena y usted empieza a pensar. Claro. Empieza a darse cuenta de la situación en la que está, se detiene, justamente porque es vago, ese parasimpático lo para y en ese momento usted ya puede tomar una actitud que va a ser mucho más saludable. Doctora, o sea que esto es real, esto de contar hasta 10. Sin duda alguna, sin duda alguna. Esos términos tan populares deben aplicarse, porque en realidad popularmente te lo dicen, respira profundo y te vas a calmar, pero no lo hacemos, porque fisiológicamente usted va a responder, como le dije, desde el punto de vista de un sistema nervioso. Otra cosa que además de controlar la emoción, de detenerse, de hacer silencio, usted sabe que cuando está en una situación difícil, lo menos que usted debe hacer es accionar desde el impulso, sino detenerse, no hablar, no accionar hasta tanto sepa en qué situación debe desde la lógica poder accionar. Otra cosa que es sumamente importante dentro de lo crónico, digamos, estamos hablando en este momento de que a alguien le toque el auto y usted reaccione, pero también si usted está en una situación de estrés permanente, por ejemplo, no es fácil esto, es un proceso, es todo un proceso de aprendizaje, no es mágico. Pero que usted esté consciente de que, por ejemplo, en lo que sea, ya sea en la relación personal, en la relación familiar o en lo laboral, fíjese usted que dos padres estresados llegan a su casa y llegan totalmente tensionados. ¿Y quién es el primero que se impacta? El hijo. Claro. Nosotros hablamos de las patologías sociales de los niños, como por ejemplo drogadicción, adicciones, anorexia, bulimia, todas las evasiones, que siempre dije yo, son los más sanos porque se evaden de situaciones que son sumamente agresivas y violentas que generan los padres por llevar esa carga de estrés, ya sea laboral y mucho más si se acrecienta eso en la relación personal. Doctora, capaz que no, capaz que estoy errado, pero digo, ¿una persona chinchuda es una persona estresada? Es una persona que no maneja las emociones. Una persona que está en equilibrio y en paz, sea con las características que tenga y por su personalidad, siempre va a emitir un estado de paz. Sí. Una persona con reacciones violentas, típico de los, por ejemplo, los arianos, son muy violentos, muy imperativos, muy de contestar rápido. Sí. A diferencia de nosotros los piscianos, por ejemplo. Los piscianos tienen sus características, son muy ego, mucho ego. Entonces, bueno, ahí entran todos los conocimientos que se pueden aportar desde estas maravillosas ciencias que son las orientales. Pero yo, para no tocarlo ese tema, sino simplemente para hablar para el común de la gente, tenemos elementos muy lógicos, como por ejemplo, ¿qué gano yo con confrontar?
¿Qué es lo que saco? Siempre pongo este ejemplo. Yo cuido el sueldo mío del mes entero para que me alcance, para que pagar todas las cuentas y me sobre para irme de vacaciones. Soy muy buena administradora de ese dinero. ¿Por qué no soy buena administradora de mi energía? Que es la principal fuente de mi riqueza. Claro. Porque mientras yo esté sano, voy a ser rico, en que no voy a gastar, voy a evitar hacer un gasto externo, que es en los medicamentos, en el sistema de salud para controlar, etcétera, pero también en lo que implica la joya de estar sano. Doctora, hablaba, la escuchaba y pensaba en estas cosas del caldo de cultivo que genera un enojo, una situación que no la manejo. Y pensaba en la ley de atracción, por ejemplo, ¿no? Donde yo mismo voy generando toda esa situación y voy alterando todo mi entorno y se hace una bola de nieve inmanejable. Acción y reacción es una ley absolutamente física, pero también es la lógica. Claro. Si yo no sé manejar mis emociones, voy a generar ese espacio diría yo, de desequilibrio en el entorno, que también va a llevar a aumentar el estímulo que está produciéndose en mí, este deterioro. Yo quería agregar dentro de lo crónico, diría, cuando la persona vive en ese estado permanente de estrés, la alimentación. Si a eso yo le agrego una alimentación con gaseosas, con alimentos industrializados, en primer lugar, cuando estoy estresado, estoy netamente con un metabolismo ácido. Claro. Usted va a ver que hay mal olor en la piel, mal olor en el aliento, el pelo seco, se produce toda una acidificación orgánica que va a reflejarse en el estado orgánico de esa persona. Si a eso le agrego una alimentación ácida que va a ser propio de mi estado de estrés, porque mi angustia, mi ansiedad, mi miedo, generalmente el estrés se produce por el miedo, me lleva a comer alimentos dulces y alimentos como las bebidas gaseosas y el alcohol. Claro. Eso va a acrecentar mi estado de acidificación. O sea, hablando del estado de conciencia, y que no es complejo lo que uno está diciendo, con solo simplemente respirar, detenerme, controlar mis emociones, y en lugar de tomar las gaseosas o lo que mi placer me dice que vaya a hacerlo, me detengo un poquito y trato de hacer un alimento con verduras, con lo que tenga antioxidantes. ¿Qué tiene antioxidantes? El alimento vivo. Claro. O sea, todo lo que pueda aportar dentro de la alimentación natural que a mí me permita contrarrestar ese estado de acidificación. Seguro. Doctora, bueno, lo veíamos, justo había un programa antes del programa que lo estamos viendo con los muchachos acá, que, bueno, la cantidad de huerta y pasan. Digo, por ejemplo, el tema de tener una huerta propia. Primero, la relación con la tierra, el momento de placer de trabajar la tierra, nos saca de todos los líos vive por haber, el rato que estamos allí. Comer alimento sano, producido por nosotros, es lo más saludable que puede haber. Digo, todo esto, y no hay huertas en Catamarca. Y bueno, porque nosotros estamos totalmente, yo lo habíamos charlado en otros programas, que esto para mí está totalmente planificado, es una forma de sometimiento del hombre. O sea, cuando es un hombre dormido, un hombre enfermo, un hombre hipnotizado por la industria que me dice que tengo que comer, cómo ser feliz, cómo vivir, es mucho más manipulable que un hombre consciente. Seguramente. De última, terminamos siempre en el estado de conciencia, en saber quién soy yo y para qué estoy. La persona que sabe quién es, perfectamente puede estar en una situación, si no hacerla a la huerta, pero de última sabe qué va a ir a buscar, y de última, si aunque no tuviera que comer, detenerse, respirar y tomar un vaso de agua, le va a permitir salir en ese instante de esa situación que le está generando enfermedad. Totalmente. Bueno, no es casualidad que muchos de los emprendedores que pasan por este canal, por ejemplo, las mujeres que tejen, nos dicen que ingresan al mundo de tejer y de hacer sus cosas como una cuestión terapéutica y que les sirvió mucho. Ese silencio, ese poner la mente en otra cosa, que no sea el problema, evidentemente es sanador. Doctora, hay mensajito, Nori, ¿me contás, por favor? Sí, Liliana Márquez dice, excelente, doctora Maturano, como siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, doctora, la verdad que la extrañábamos por acá. Bueno, gracias. Ahora que se desestrese. Y venga más seguido. Hay que desestresarse. Muy bien, perfecto. Un gusto como siempre. Gracias.